Bueno, tenemos la suerte de contar hoy con Luis Peñalver Alhambra, que es autor de Pensamiento Nocturno de Goya, En la noche de los disparates, que es un libro que acabamos de publicar en Taugenis Editorial. Y bueno, en primer lugar, darte la bienvenida. Bueno, te hago una brevísima presentación. Luis es catedrático de Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosos libros sobre estética literaria, sobre estética en general y un gran especialista en la obra pictórica de Goya y también en su pensamiento, porque de eso vamos a hablar, del pensamiento nocturno de Goya. Así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado. Bueno, creo que la mejor presentación que puede tener este libro es que lea en la contraportada o en la contracubierta, o en la parte trasera de la cubierta. En esto los editores tenemos algunas... lo llamamos de diferentes maneras. Yo creo que la mejor presentación es leer estas 3 o 4 primeras líneas. Y aquí Luis se dice: como una de sus brujas, el viejo Goya sobrevuela la intemperie de los disparates para precipitarse como el perro semihundido de las pinturas negras sobre esa ciénaga de la realidad de donde solo se puede salir si nos hundimos en ella. Pero antes, Goya tuvo que naufragar en el silencio para que ese silencio se le revelara. Me gustaría preguntarte, Luis, así para empezar, ¿por qué un libro sobre Goya y por qué un libro sobre el pensamiento nocturno de Goya? Quizás esa pregunta te la haga después, pero ¿por qué un libro sobre Goya? ¿Por qué puede ser actual? ¿Qué tiene de actualidad Goya? Bueno, yo creo que Goya es nuestro contemporáneo como pintor y como pensador. Antes has hecho alusión al perro de las pinturas negras. Pero fíjate, si algo que caracteriza a nuestra época es el desconcierto, el desamparo, la incertidumbre entre un futuro absolutamente oscuro y tenebroso. Y no sé, yo creo que consigue que nos identifiquemos con ese perro, el perro de las pinturas negras. No sabemos dónde está o dónde estamos, no sabemos dónde flotamos o hacia dónde nos hundimos, ¿no? Yo creo que Goya sigue siendo, es un pintor, bueno, pues yo creo que es uno de los primeros en explorar esa región subterránea, laberíntica, enzarzada, que es el inconsciente. Supone al mismo tiempo que la exaltación de la subjetividad supone uno de los cuestionamientos más profundos que puede hacerse de esa subjetividad. Construye toda una poética del dolor, de ese dolor que compara con una máquina en los fusilamientos del 2 de mayo, de ese dolor que nos deja desamparados, de esa vulnerabilidad, fíjate, vulnerabilidad en los tiempos en los que estamos, ¿no? En los tiempos de pandemia. Bueno, yo qué sé, contemporáneo, por ejemplo, es el tratamiento de la masa, de la muchedumbre. Es el primer pintor que pinta la masa como tal. Esa masa fácilmente manipulable, que en uno de los disparates compara con un elefante. Por ejemplo, también es el primero que trata la guerra, pero no como la trataron los pintores anteriores, con esos valores del heroísmo y de la caballerosidad. Los desastres de la guerra te muestran la guerra en toda su cruda y absoluta atrocidad, donde todos son víctimas. A veces, Luis, yo diría una guerra interna también. No solo una guerra entre los humanos, sino una guerra a la que has aludido tú también, una guerra que tiene que ver con el sí mismo, porque estamos enfrentándonos también a una guerra frente a nosotros mismos. Nos tenemos que enfrentar a nuestra mismidad. ¿Y qué pasa? Por supuesto, a nuestra mismidad, cuando sobre todo esa mismidad se convierte en otredad. Fíjate que lo que le hace, yo diría lo que hace filósofo, una forma de ser filósofo a Goya, es la enfermedad, precisamente, ¿no? Esa coexistencia diaria con la enfermedad, que bueno, pues le va a hacer, pues, ¿cómo te diría yo? Perder el suelo, por así decirlo, como el perro semihundido, ¿no? Él, de hecho, sufría vértigos. No sabemos muy bien cuál fue el origen de la enfermedad. No sabemos si fue saturnismo, intoxicación por plomo o lo que sea. El caso es que uno de los síntomas más frecuentes era el mareo y la falta
Entonces es muy curioso cómo sobre todo los dibujos, a partir de la enfermedad, bueno, más de 1.400 dibujos se han conservado de Goya. Son dibujos que pinta para sí mismo, que dibuja para sí mismo, y que constituyen un diario íntimo. Bueno, pues sorprende en estos dibujos la cantidad de figuras aéreas, personajes que están flotando, que están cayendo, que están tropezando, que están... Siempre es él el que se está hundiendo, él el que se está cayendo, y con él el mundo entero y el hombre, ¿no? En un horizonte que está dejando de tener sentido, ¿no? Y hablando precisamente de ese sentido, Luis, porque desde luego el título es fantástico, El pensamiento nocturno de Goya, pero el subtítulo hace alusión a la noche de los disparates. Es decir, tanto en el título como en el subtítulo están incluidas las nociones o la noción de nocturnidad, de oscuridad. Sí. De alguna manera nos remite a un Goya pensador, a un Goya filósofo. ¿Fue Goya un filósofo, de alguna manera? ¿Un filósofo pictórico? ¿Fue un pensador? ¿Cómo podemos catalogar a Goya en este sentido, digamos, filosófico? Yo estoy convencido de que, vamos a ver, de que Goya fue un pensador, fue un filósofo. No es algo nuevo. Ya iría en el siglo XIX a hablar de él, sobre todo de los dibujos y de los disparates, como la obra de un pensador. Pero un pensador que no se expresa mediante las categorías y las estructuras del lenguaje. Es un pensador que utiliza imágenes, utiliza un lenguaje figurativo. De hecho, tiene que inventarse un lenguaje, porque lo que quiere él es comunicar y comunicarse. Yo creo que tenemos un concepto demasiado estrecho de lo que es un pensador. Yo creo que, no sé, por ejemplo, en las Meninas de Velázquez hay más pensamiento, tanto pensamiento. Hablamos del pensamiento, digamos, barroco, como puede haberlo, yo que sé, en la monadología de Leibniz, ¿no? Donde las mónadas son todas espejos. Yo creo que en Goya, al igual que en el Bosco o en otros muchos, o en Picasso, pues hay un pensamiento, bueno, que se basa en la poética de las imágenes. Y luego hacía referencia a la nocturnidad. Bueno, yo creo que, bueno, como decía Pessoa, dice, ¿cuántos yoes hay entre yo y yo? O sea, hubo muchos Goyas. Hubo sin duda un Goya, Goya era un único, un histórico, pero también Goya, bueno, pues había un Goya del día, sin duda, un Goya posibilista, un Goya pragmático, un Goya oportunista, un hombre que pertenece al mundo, que se arrima al poder, que busca reconocimiento social, que disfruta de la emoción de la caza y, por supuesto, que disfruta de las mujeres. Pero también hay un Goya de la noche, un Goya que en su soledad esencial se separa del habla, se separa de la gente, del mundo y del propio Goya. Es el Goya de las pinturas negras y los disparates. Eso te quería preguntar, Luis. Es decir, porque tu libro se centra en los disparates. ¿Qué tienen de interesante estos disparates? Pues, desde luego, en la serie de grabados de más difícil exégesis quedó incompleta. Conservamos los títulos de algunas de sus pruebas, pero no conocemos exactamente el número, ni el título, ni el orden. No se llegaron a publicar en vida del autor. De hecho, él las dejó encerradas en una caja cuando tuvo que salir corriendo para Burdeos. No sabemos muy bien, bueno, si realmente pensaba publicarla. Quizá se dio cuenta de que no podía publicar lo impublicable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí, pues en este ensayo he asumido, pues no sé, si el desatino de pensar lo que no se deja pensar, lo que de alguna manera no es permeable a la razón. Solo se deja barruntar, presentir esos sueños atávicos, en la oscuridad y el silencio de esos sueños atávicos en el que caemos, y con nosotros un universo de caída. Bueno, habría mucho que decir, pero sin duda, desde luego, es una de las obras, o sea, de lo que nos ha dejado más potente. A mí, Luis, estos días repasando el libro, cuando ha llegado, yo pensaba mucho en la figura de Beethoven también.
más o menos, bueno, Beethoven es un poquito anterior a Goya, pero bueno, están ahí colindantes. Y yo me acordaba mucho de Beethoven porque me parece que en esa oscuridad de la palabra, sin embargo, dan a través del arte o dicen a través del arte lo indecible, absolutamente. Y creo que comparte mucho con Goya. Y querría preguntarte, como teórico del arte, como especialista en estética, ¿cómo puede decirse a través del arte precisamente lo indecible? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y paralelamente, ¿cómo es posible que suceda nuestra admiración ante eso indecible que queda dicho a través de la obra de arte? Sí, eso es indecible que, sin embargo, claro, tiene la vocación de hacerse comunicación, digamos, va dirigido a la comunidad. Yo creo que, en fin, todos sentimos la necesidad de comunicarnos, pero sobre todo un Goya, un hombre sordo, un hombre que vive, bueno, pues ya sabemos el aislamiento que puede conllevar la sordera. ¿Y cómo se comunica? Pues por un lenguaje poético basado en unas imágenes que de alguna manera quedan, ¿cómo lo diríamos? Al final estas imágenes no hablan del mundo, estas imágenes no dejan de hablar nada más que de sí mismas, ¿no? Quedando así libres pues para el onirismo y para las metamorfosis. No sé, yo creo que hay una belleza poética en estas imágenes tremendas, tremendas, imágenes con las que es difícil convivir, ¿eh? Hay, bueno, tú fíjate además, ¿cómo lo diría? Todavía en los caprichos, todavía tenemos a un Goya ilustrado, un Goya que cree todavía en la razón, en esa metáfora, digamos, del siglo XVIII, que es la luz de la razón, la luz, fíjate. Que a veces ciega, una luz que a veces ciega. Que a veces ciega, pero es un hombre que todavía los caprichos se sube a los andamios de la sátira. O sea, todavía impone ese distanciamiento. De hecho, cuando él se retrata, se graba de perfil con esa especie de arrogancia, ¿no? Pero el Goya de los disparates es otro Goya. Es un Goya que ya se ha bajado de ese andamio. Es un Goya igual que el Goya de las pinturas negras. No sé cómo decirlo. Es como si... Vamos a ver, el proceso sería el siguiente. Es como si primero Goya coge las cosas, coge el mundo y las tira hacia arriba, ¿no? Las tira hacia arriba, ¿eh? Vamos a verlas en el aire. Es increíble cómo es una obsesión para él. Las figuras aéreas, mujeres, brujas, toros, curas, están flotando, o están volando, o están cayendo, o están tropezando. Esas cosas caen, pero caen cargadas con su sombra en las pinturas negras, que todavía tienen ese dramatismo, todavía son más humanas. Pero en un tercer momento las sombras se desprenden de las cosas, entonces las imágenes quedan solo como imágenes. Bueno, es difícil de explicar en un ratito, pero... Con respecto a eso, a mí me gustaría comentar que en esas figuras aéreas de las que estás hablando, precisamente lo que ocurre muchas veces es que esas figuras aéreas o en esas representaciones de figuras aéreas nunca desaparece el suelo. El suelo siempre está presente. De alguna manera, Goya nos está diciendo que se quiere levantar de ese suelo en el que quedan las sombras, también quedan las sombras, pero se necesita un suelo precisamente en el que las sombras queden reflejadas o queden patentizadas. Y en este sentido te querría preguntar también, bajando a la realidad, bajando a ese suelo, ¿qué nos puede enseñar hoy en plena pandemia, en pleno proceso de declive sanitario? ¿Qué nos puede decir, bueno, declive sanitario, social, económico? ¿Qué nos pueden decir estos disparates y en particular este libro sobre nuestra situación? ¿Qué diría Goya ante un mundo como este? Bueno, pues, ¿qué nos puede enseñar? Pues yo creo que nos puede enseñar... Eso me preocupa. Nos puede enseñar lucidez, una extrema y casi demoníaca lucidez. Es la lucidez de ese viejo que está columpiándose, ¿te acuerdas? Es un grabado y un dibujo también. Un viejo que sin duda es un autorretrato de Goya,
está columpiándose, parece que está colgado de ninguna parte y cuelga, o sea, y pende sobre nada, pero está en el margen del mundo y ve el mundo desde ahí, desde ese atalaya, ve el mundo como es por dentro, como es por dentro. Un mundo que, bueno, en el que, como todo, como diría Quevedo, todo es figura, todo es figura. Un inmenso carnaval. Estamos viendo el carnaval. ¿Qué nos puede enseñar? Es que no lo sé. En este mundo que está lleno de ruido, un sordo como Goya, pues nos puede enseñar a que escuchemos las voces del silencio, ¿no? Pero también, fíjate, es un pintor que aunque bueno, pues ha meditado sobre el disparate de la vida, ha saltado disparate en disparate hasta llegar al más sarcástico de los disparates, que es el disparate de la muerte, fue sin embargo un pintor extremadamente vitalista. Un hombre que amó la vida y que, fíjate, todavía con 80 años, en otro dibujo, un célebre dibujo, lleva una leyenda, es un viejecito con 2 garrotas y una leyenda que pone todavía aprendo. Con 80 años hace un viaje largo, difícil, a París para aprender la técnica de la litografía. Un hombre que nunca renunció a vivir. No sé qué, al final me he preguntado. Me están recordando ahora un autor, que yo es que estaría hablando contigo ahora sobre todo esto, Luis, pero ahora nos centramos en el libro, pero ya tendremos tiempo en alguna presentación presencial o en alguna presentación, alguna librería, todo esto más extensamente. Pero me estoy acordando de Baltasar Gracián, aunque anterior en el tiempo, de ese carnaval o de ese contexto carnavalesco en el que Andrenio y Critilo, los personajes del Criticón, van por el mundo y se van encontrando con auténticas desfachateces, con auténticos ridículos y de alguna manera yo creo que si Gracián tuviese que elegir algún ilustrador para sus obras, si hubiesen sido coetáneos, habría elegido a Goya. Yo creo, hubieran sido una pareja perfecta, fantástica. Ya con la música de Beethoven hubiera sido el triunvirato perfecto. Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Porque Gracián era un gran escritor pues, del desengaño, ¿no? Del desengaño. Igual que Goya era un gran desengañado, ¿no? De sus ideales de juventud. Él todavía, bueno, yo creo que nunca dejó de creer en la razón. Lo que pasa es que, bueno, pues se le descubrieron esos seres no natos que están siempre en los márgenes de este mundo, ¿no? De este mundo del día. Bueno, y para terminar, para que los libreros quieran tener tu libro en la librería, para que los lectores y lectoras quieran acercarse a este libro, ¿por qué tenemos que leer este libro? ¿Por qué tenemos que leer tu pensamiento nocturno de Goya? Yo creo que un libro sobre Goya siempre es atractivo, siempre es atractivo. ¿Qué aporta este libro, este ensayo a todo lo que se ha publicado? Pues se ha publicado, ¿no? Ríos de tinta se han escrito sobre Goya. Hombre, pues quizá ofrezca una perspectiva diferente. Yo creo que, bueno, pues las obras de arte, bueno, hay que dialogar con las obras de arte, pero no solo desde la historia del arte, desde la historiografía o la iconografía o la iconología. Yo creo que, en fin, es muy interesante todo lo que tenga que decir la historia del arte, sin duda. Pero a mí me da la sensación que un autor, una obra como la de Goya o como la de Velázquez, pues a veces se van sin explicar. Ya, hay un pensamiento, mira, un lienzo es como es un tejido y yo puedo tirar del hilo, ¿no? Yo puedo tirar del hilo, ahí está. Decir que, no sé, que la vista de Toledo del Greco, del Metropolitan, bueno, pues explicarlo a partir de un antecedente o un precedente, ¿no? Pues el Giorgine, ¿no? La tempestad, pues no creo que sea explicarlo, ¿no? Yo creo que Goya era un inventor, en el sentido que le da Antonio Palomino, es el que hace venir al mundo revelaciones inéditas, posibilidades del ser, que sin él no existiría. Entonces yo creo que a Goya se puede pensar de otra manera, desde la filosofía, desde la estética, que parece que, bueno, no sé, yo creo que hay sitio, pues, un diálogo con la historia del arte, desde luego, con la teoría literaria, pero no podemos renunciar a un punto de vista filosófico, ¿no?
que es lo que yo creo que aportaría este libro. Y muy necesario. En este libro, Luis, yo creo que lo que haces fantásticamente es aunar precisamente digamos, las facetas pictórica o creativa o creadora también, por supuesto, y pictórica con la filosófica de Goya. Y creo que queda absolutamente bien retratado. Además, es un libro que viene ilustrado con los disparates que comentas de Goya, de los que estamos hablando. Y yo te quería agradecer por tu tiempo, te quería agradecer habernos ofrecido este libro con el que estamos muy contentos en Taugenid, que esperamos que tenga, y estamos seguros de que va a tener mucho éxito. Y nada, pues yo creo que nos puede ofrecer muchos puntos de vista actuales sobre el dolor, sobre la fascinación, sobre el mundo, sobre toda esa cosmovisión que tenía Goya. Y de nuevo agradecerte, invitar a todo el mundo a que se acerque a este libro, a este pensamiento nocturno de Goya. Así que, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que me ha sido un placer editar con vosotros y bueno, y esperemos que le guste, que encuentres un rinconcito, ¿no? En este mundo tan complicado, ¿no? Un rincón oscuro y nocturno. Exactamente. A ver qué tal. A ver si nos da por lo menos, no sé, un horizonte de esperanza, tal como están las cosas. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, Carlos, un abrazo.